Conectamos de inmediato con quien ven en pantalla, destacada analista internacional, Estela Caloni. Bienvenida a Telesur, gracias por su tiempo. Estela, muchísimas gracias por acompañarnos. Dentro de esas reflexiones que ayer escuchábamos de nuestros invitados, resaltaba que los argentinos tienen una conciencia política sólida que desarrollaron en su momento para enfrentar la dictadura. Sobre eso, la primera pregunta, y puedo decir que obligada, es ¿qué fue lo que pasó ayer? Bueno, yo creo que pasaron muchas cosas. Primero, minimizar, como se minimizó mucho aquí el trabajo de la injerencia de Estados Unidos en estas elecciones, que es ahora muy fuerte sobre estas elecciones, sobre las de Brasil, sobre las de Venezuela y sobre las que vengan. Aquí, fíjate que nadie le dio importancia a la cantidad de dinero que los fondos buitres públicamente, avisando que aquí habían constituido una fuerza de tarea en Argentina, llegó a este país. Yo, por mi parte, denuncio la cantidad de dinero que sé, porque he estado en muchos lugares averiguando esto, que fue repartido en la compra de voluntades, en la compra de políticos, y sobre todo tener en cuenta la campaña de los medios masivos de comunicación, que en Argentina, en realidad, el monopolio como Clarín tiene un poder inmenso, ya que es un diario que estaba instalado desde hace muchos años y había un público muy grande de lectores en Argentina, es donde un diario como Clarín tenía una tirada que no tiene comúnmente ningún diario de América Latina, y esos 200 canales de televisión. Es decir, acá se instaló como un sello en la cabeza de la gente el cambio. Aunque la gente le preguntaba, no sabía para qué era el cambio. Decían el cambio, pero usted recibe unos beneficios de la asignación universal. Sí, pero el cambio, ¿pero qué cambio? No había ninguna posibilidad de que nadie te explicara qué era, y tampoco el gobierno, el presidente, el grupo del presidente electo tampoco. Pero para mí lo más fuerte que hay es ya el tema de los derechos humanos, pero el tema de la política exterior. Fíjate que en su única oferta que hizo el día del debate presidencial, que yo lo marqué fuertemente, fue hablar de que iba a pedir la cláusula democrática para Venezuela. Los equipos de Scioli, que rodean a Scioli, como por ejemplo la diputada Patricia Bullrich, como Laura Alonso, otros más, han sido permanentemente los que viajaron a Venezuela, incluso cuando las elecciones, para acompañar a la oposición venezolana más dura, y han acompañado a la oposición venezolana más dura. Y entonces se dice, yo no pude comprobarlo, pero se dijo aquí que había estado en los festejos la esposa del preso, que no es un preso político para mí, sino una persona que cometió el delito grave de anunciar públicamente que se iba a quedar en las calles para derrocar al presidente Nicolás Maduro, que es Leopoldo López. Entonces, fíjense ustedes, la primera conferencia que prensa hoy ratifica esto mismo, cuando él no tiene ni idea de que la cláusula democrática no se le puede aplicar a Venezuela. No está en ninguno de los elementos que están sucediendo hoy en día aplicar la cláusula democrática, pero ya empieza actuando contra Venezuela, y esto te está dando la pauta. El presidente electo, por ejemplo, no sé si ustedes saben, que es de la Fundación Pensar, y esta fundación antes fue Creer y Crecer, que estaba trabajando con el Instituto Internacional Republicano, y la Fundación Pensar es unida y financiada con la Heritage, que es una de las fundaciones de los tanques pensantes más duros y más fundamentalistas de Estados Unidos. Así que, y muchos de sus acompañantes, de sus funcionarios, o de estas diputadas, o todos, también pertenecen a fundaciones de Estados Unidos. Entonces nosotros creo que hay que decir, en el caso de lo que sucedió en Argentina, algo que todavía la gente no ha entendido. Acá
hay otro tipo de fraude, el fraude de la injerencia, el fraude de la entrada de una cantidad millonaria de dólares para repartir, para golpear las elecciones que no habían podido ser manejadas en los últimos años por Estados Unidos. Y hay que estar muy atento a esto que nos sucedió a nosotros. Y también, aparte de esto que sucedió, que uno lo veía venir, porque tampoco por ejemplo, yo no estoy a favor de las primarias, de las PASO, porque se trata de una cantidad de elecciones que desgastan mucho a la gente, y sería preferible, por ejemplo, hacer la elección del candidato internamente en cada partido o en cada alianza o lo que sea, de otra manera. Y por otra parte, tampoco estaba de acuerdo con que hubiera, justo en un momento tan grave para América Latina, y en esto considero que sí ha habido un descuido o una incomprensión de algunos sectores políticos que tienen ligados con el propio gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que dejó este país funcionando, como lo dijo anoche el candidato Scioli, cuando habló, que hizo un discurso que hubiera correspondido a un presidente, porque fue nombrando todo lo que se había ganado en este país, y la tristeza de que se pueda intentar volver, de acuerdo a lo que plantean los economistas de Macri, a los años 90, lo que va a significar, además... A propósito de una de las ideas suyas sobre Venezuela, el Mercosur, la decisión que tomó la mayoría de los argentinos este domingo, ¿marca un quiebre en el avance de las conquistas alcanzadas en pro de la unidad latinoamericana? ¿O acaso el impulso, el trabajo de los movimientos sociales en la región tendrá la fuerza suficiente para evitarlo? Bueno, acá tenemos esto que te voy a decir. Cuando a mí me preguntaron hoy, decía, no, ahora nunca como ahora, todos los que se movilizaron en otros tiempos, ahora el pueblo tiene en sus manos esto de decir, bueno, ¿qué va a hacer y qué vamos a hacer nosotros los que tenemos que pensar en este momento? La idea es que toda la militancia, que siempre fue, a pesar de que, yo quiero aclarar algo, esta simultaneidad de ataque duro contra Venezuela, es el más duro que están haciendo, es una guerra de baja intensidad, guerra psicológica, todo está ahí. Pero contra Brasil y Argentina, fíjense que fueron la trilogía clave para decir que no al ALCA. Todo el trabajo que se hizo en los últimos años a nivel popular, cuando pasaba cualquier cosa, que ellos debilitaron la solidaridad, porque al atacar a los tres países en conjunto, la solidaridad se concentraba más en cada uno de los países y no había respuesta. Parecía que se había acabado la solidaridad con Venezuela, con Brasil. Bueno, ahora depende de toda esa mitad, porque lo que se ganó fue muy poco, a pesar de todo el dinero, a pesar de todo el trabajo de los medios de comunicación masiva. Yo creo que fueron algunos problemas internos que nosotros tenemos que aprender, que en periodos donde es tan estratégico mantener la unidad nacional y la unidad latinoamericana, nosotros no podemos darnos el lujo de problemas internos, porque aquí en función de eso, la vida. Nos hablas de aprender. Hablemos de enseñanzas ya para terminar esta conversación que, repetimos, es muy necesaria en este momento. ¿Qué significa la victoria de Macri para la derecha latinoamericana y qué significa para las organizaciones populares y de base de todo el continente? Bueno, para las derechas latinoamericanas e internacionales y del mundo, significa que uno de ellos llegó al poder en un momento, en un país clave en el esquema de la unidad latinoamericana. Ahora, dependerá de lo que hagamos nosotros. Acuérdense que también en el Parlasur, por ejemplo, están muchos diputados que ganaron aquí del kirchnerismo, ganaron mayoritariamente, que aquí queda un congreso con mayoría kirchnerista, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que me estás diciendo es que un hombre de una de estas fundaciones de derecha muy unida a las de los expresidentes como Aznar,
a Mario Vargas Llosa, todo llegó al gobierno aquí, muy unido a la derecha venezolana, parte de todas las actividades y maniobras contra Venezuela. Entonces, como su triunfo no ha sido un triunfo espectacular, y sino más bien esos 700.000 votos de diferencia fueron, yo creo que es responsabilidad de nuestro lado, nosotros ahora vamos a tener que redoblar nuestro esquema de resistencia y solidaridad para evitar que realmente se cumpla con el proyecto que ellos se traen, de ver si pueden establecer un efecto dominó sobre otros países de América Latina. Acá hay este país, ustedes saben cómo las elecciones venezolanas, que son parlamentarias, están siendo digitadas como si fueran una elección que va a decidir que al otro día, si ganara la oposición, tiene que irse Maduro. Eso no es así. Tenemos esa lucha ya mismo que iniciar esa lucha, porque no podemos permitir descuidar la solidaridad con un país que como Venezuela ha sido la base de la unidad en América Latina y ha sido la base maravillosa, junto con Cuba, los mayores ejemplos de solidaridad que ha habido en el continente con todos sus pueblos hermanos. De manera que acá hay que redoblar, acá no hay que bajar los brazos, al revés, hay que reconquistar muchas cosas que hemos perdido. Y si ustedes me permiten hacer dos reflexiones. Siempre yo dije que los intelectuales debían salir de los cubículos y estar con el pueblo en este momento, porque ya que nosotros tenemos un ataque feroz de los medios de comunicación masiva que en Argentina tienen mucha influencia sobre una población de clase media, cuando no es clase media más alta, aunque sea clase media baja, quiere parecerse a la clase media alta, no mira para atrás al pueblo que se quedó detrás. Los intelectuales tienen que estar en las calles, no más de cubículo, no más de encierros. Otra cosa que tenemos que aprender es que frente a situaciones como esta, nosotros nos tenemos que parar mucho más firme que nunca y empezar a darnos cuenta de cuáles fueron los errores y corregirlos sobre la marcha, pero sobre la marcha, no detenernos a estar pensando. Ahora tenemos la obligación urgente de ser solidarios y evitar que intenten un golpe en las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela. Ese ahora es nuestro frente de lucha. Y después, para evitar que todas las conquistas que se han logrado durante 12 años, en que un país estaba caído en el infierno, como había dicho el presidente Néstor Kirchner, que se ha recuperado a tal punto de que nunca hemos visto una industrialización tan rápida, el desempleo, la mortalidad infantil descendiendo, el desempleo descendiendo, los logros de los salarios, las paritarias en educación, en salud, la creación de miles de universidades, todos los logros que este gobierno ha tenido, nosotros no los podemos perder. Así que tenemos una lucha interna por defender los derechos de nuestros pueblos reconquistados en una ardua lucha donde quedó mucha gente muerta. El tema de los derechos humanos, que hoy la editorial de La Nación prácticamente ya está diciendo que se va a acabar todo esto de los 70, que aquí los militares no pueden estar en las cárceles, que aquí, bueno, es una ofensiva que ha acompañado Macri, porque Macri dijo que los derechos humanos era un curro. Ustedes saben lo que es un curro, un negocio sucio, un negocio bajo, que era un negocio de los organismos. Es decir, no era el derecho de las madres a pararse por sus hijos desaparecidos, por todo lo que se cometió de delitos de lesa humanidad en un país que quedó bajo terrorismo de Estado, instalado por la misma potencia que hoy es la que está detrás de este nuevo presidente electo en Argentina, y eso debemos decirlo. Que por cierto vamos a estar analizando a la brevedad en el programa Conexión Digital. Vamos a agradecer como siempre el análisis de Estela Caloni, periodista, destacada analista internacional argentina, por habernos acompañado.